Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Voy a leerlo, ese mismo versículo, pero en otra versión, la versión Dios habla hoy. Dice: pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta, que con su injusticia mantiene prisionera la verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Queremos suplicarte en esta tarde ya que tu palabra pueda fluir en este día a nuestros corazones y podamos, Señor, hoy recibir ese alimento, esa palabra que pueda cambiar nuestra vida, que pueda ministrar nuestro corazón y pueda cambiar nuestra manera de pensar. Te damos gracias y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu sea quien nos enseñe en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Tome su lugar y estemos, por favor, atentos a la palabra de Dios. Mis hermanos, sé que la gran mayoría debe estar ya informado de lo que está pasando en el mundo. Respecto a esa enfermedad llamada el coronavirus, es una enfermedad que afecta el sistema respiratorio y puede llevar a la muerte a las personas que se contagian. Actualmente sabemos por la información en las noticias que esta enfermedad se ha extendido ya a varios países, incluso ha traspasado ya los continentes. Desde Asia ya llegó a Estados Unidos de Norteamérica, y a donde ha llegado esta enfermedad ha cobrado víctimas. Además está produciendo una situación de pánico y zozobra en muchas ciudades que han sido puestas en cuarentena. La Organización Mundial de la Salud está pronto ya a catalogarlo ya no como una epidemia, sino como una pandemia. Quiere decir algo ya que va a pasar el control del hombre, ya no va a poder frenar eso. Pero, hermanos, no es mi intención ser alarmista ni tampoco aumentar el temor que tal vez podamos estar sintiendo, pero sí, hermano, mi intención es darte una perspectiva bíblica respecto a esta situación. Por eso el título del mensaje es: la ira de Dios se revela desde el cielo. Eso lo dice en el versículo que hemos leído, Romanos capítulo 1, verso 18. Y quiero comenzar haciendo estas preguntas. ¿Qué dice la Biblia sobre esa enfermedad llamada el coronavirus? ¿Tiene alguna explicación bíblica lo que está sucediendo? ¿Tiene la palabra de Dios una respuesta objetiva sobre esta situación? Yo creo firmemente que sí. Por dos razones. Primeramente, la primera razón es porque nada de lo que sucede en el mundo, en el universo entero, está ajeno al conocimiento y al consentimiento de Dios.
O sea, nada de lo que esté sucediendo está ajeno al conocimiento y al consentimiento de Dios. Eso habla acerca de la soberanía de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. Aleluya, gloria al Señor. Nabucodonosor, cuando fue humillado, expresó esa palabra: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Daniel 4:35. Es decir, que Dios, hermano, sabe lo que está pasando actualmente en el mundo. Es más, me atrevo a decir que Dios está permitiendo que esta enfermedad se haya originado, tal vez por mano humana o tal vez por mano divina, porque nada pasa desapercibido del conocimiento y del consentimiento de Dios. Por eso debemos estar nosotros agradecidos, no por la enfermedad, sino porque Dios está de nuestro lado, porque Dios está con su pueblo, Dios está con su iglesia, y no hay por qué tener miedo. Alabado sea el nombre del Señor. Jesús lo profetizó en Mateo capítulo 24, verso 7, diciendo que se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y usted que ha leído la Biblia ya debe saber eso. Entonces Jesús ya lo anunció. Cuando habla de pestes, está hablando pues de enfermedades, de calamidad, de destrucción, de muerte, que viene repentinamente. Ahora, la segunda razón por lo que yo me atrevo a decir que Dios, hermano, conoce y permite que pasen estas cosas es porque nuestro Dios es un Dios santo. Diga conmigo: Dios es santo. ¿Y qué tiene que ver esto con esa enfermedad o con lo que pueda estar pasando en el mundo? Simplemente que el carácter santo de Dios demanda de sus criaturas una actitud reverente y obediente a su palabra. Pero cuando la maldad de los hombres excede la paciencia de Dios, porque Dios es tardo, Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Pero cuando la paciencia, hermano, cuando la maldad de los hombres excede la paciencia de Dios, entonces Él manifestará su desagrado, manifestará su ira y llamará a juicio a quien quiera que sea. Sea un hombre, sea una familia, sea una nación, sea el mundo entero. Y ya podemos ver ejemplos en las Escrituras cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Todas esas ciudades fueron destruidas. Dios envió fuego del cielo para castigar la maldad. Ya era mucha, había excedido, había llegado ya hasta el cielo, dice, la maldad de los que vivían allí en esas ciudades. Solo Lot y su familia se pudieron salvar. Pero también vemos cuando Dios quería juzgar a Nínive, que también su maldad se había excedido. Vemos que Dios envía un profeta
hombres y llamarlos al arrepentimiento, porque Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y todos sean salvos. Aleluya. Ningún hombre, ninguna nación está exceptuado del juicio de Dios. Entonces, bíblicamente podemos decir que lo que está sucediendo en el mundo con respecto a esta enfermedad, podemos decir que es una de las formas en que Dios castiga al hombre. Cuando la maldad, vuelvo a repetir, excede su paciencia y los hombres han provocado su ira. Hemos leído en el verso 1, Romanos capítulo 1, verso 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Cuando, por ejemplo, queremos fundamentar lo que estoy diciendo, en el tiempo de la gran tribulación, y está escrito en Apocalipsis capítulo 6 verso 7, hay aquí algunas formas en que Dios va a juzgar al mundo entero, y una de esas cosas es, hermano, enviando mortandad. Apocalipsis capítulo 6 dice el verso 7 al verso 8: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra. A la muerte se le dio poder para matar con espada. Diga conmigo, espada. Dice también con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Aquí hay 4 maneras en que Dios va a desatar su ira, su juicio en el tiempo de la gran tribulación. Por supuesto que para ese momento la iglesia del Señor, los que han sido fieles, los que han permanecido santos, los que han cuidado sus vestiduras, hermano, estarán en el cielo. Ya no estaremos en la tierra, porque estos juicios vendrán sobre los que moran en la tierra. Pero quiero que se fije que aquí hay 4 formas en que Dios puede castigar al hombre. Uno es, hermano, con espada, que es violencia, guerras, asesinatos, homicidios. La otra forma es con hambre, cuando llega la hambruna, una crisis económica, como ha habido siglos atrás, ha habido a nivel mundial, tiempo donde ha habido hambre. Hermano, actualmente hay países donde hay hambre, al menos en África, y incluso en el mismo Estados Unidos hay lugares donde hay gente que padece hambre. Ahora también dice con mortandad, y cuando habla de mortandad está hablando de enfermedades mortíferas. Y también dice con las fieras de la tierra. Quiere decir que con los animales salvajes van también a ser usados como juicio sobre los que moran sobre la tierra. Estoy sustentando lo que yo le estoy enseñando esta mañana con la palabra de Dios, porque a veces tenemos un pensamiento extremista de repente, en el sentido de pensar que Dios solamente es amor, Dios solamente es paciente, es perdonador. Pero la Biblia nos muestra también que hay momentos en que el hombre excede la paciencia de Dios. Entonces Dios tiene que revelar, tiene que mostrar su ira, su enojo contra toda impiedad de los hombres. ¿Y desde dónde lo manifiesta? ¿Desde dónde lo da a conocer? Desde el cielo. Porque el cielo, hermano, está ahí, Dios gobernando desde el cielo sobre todo
el universo. El cielo está arriba, nosotros estamos aquí abajo. Y Dios gobierna el mundo y el universo desde los cielos. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Aleluya. Por eso en el libro de Romanos, cuando Pablo está hablando acerca del Evangelio, está hablando de las buenas nuevas, está hablando a los romanos que era un pueblo gentil, les hace saber que la justicia de Dios se revela por fe y para fe en el Evangelio, pero también dice la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, cuando hablamos de esa enfermedad, podemos denominarlo como una peste, porque eso lo dice la palabra, como mortandad. La palabra hebrea para peste es deber, que deriva de una raíz que significa destruir. Es decir, es una calamidad, es destrucción que viene acompañado de muerte. Dice también que esa palabra peste significa enfermedad contagiosa grave de fácil dispersión que puede alcanzar proporciones epidémicas y ocasionar gran mortandad. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos escuchando y viendo en las noticias. Y en numerosos textos bíblicos se relaciona esa palabra peste con la ejecución de juicio divino, tanto sobre el pueblo de Dios como sobre todos los demás hombres sobre la tierra. Y lo primero que va a hacer Dios, dice que el juicio de Dios comienza por la casa de Dios. Para que Dios pueda juzgar al mundo, primero va a comenzar con su iglesia. Que Dios nos encuentre firmes, que Dios nos encuentre santos, que Dios nos encuentre sin nada pendiente que tener que arreglar con Él, que no nos encuentre en pecado, que no nos encuentre en las cosas del mundo, que cuando Él venga a juzgar a su pueblo, Él puede encontrarnos en santidad, Él puede encontrarnos un pueblo lleno de fe, un pueblo fiel, un pueblo que no se ha dejado conquistar, seducir por este mundo pecador, sino que un pueblo que tiene puesta su mirada en el Señor Jesucristo, que tiene puesta la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Gloria a Dios, porque nuestra ciudadanía, dice Pablo, está en los cielos. Hay una ciudadanía, nuestra herencia está en los cielos. Vivimos en este mundo, pero ya no somos de este mundo. Gloria al Señor. Y es en este tiempo que están viniendo ya los juicios de Dios, no solamente con esa enfermedad. Hay una plaga de langostas que también se ha desatado, hermano, en el continente de África. Están preocupados las organizaciones de las Naciones Unidas, están preocupados porque la presencia de la langosta se está consumiendo, hermano, el fruto de la tierra. Y hace no mucho tiempo, un trozo de kilómetros inmensos de hielo de la Antártida se ha desprendido, porque hubo unos días como nunca ha habido un tiempo de calor fuerte en ese lugar de la Antártida donde no hay, hermano. Y eso va a ayudar a que el nivel del agua del mar se incremente. Y cuando eso se incrementa, entonces, hermano, el mar va a comenzar a desbordarse sobre las costas. El libro de Lucas habla, Marcos habla que los hombres van a desfallecer, porque van a ver
que las olas del mar van a comenzar a salir y van a comenzar a arrasar ciudades, hermano. Pero estas cosas que están comenzando a suceder son, como dice el Señor Jesucristo, son principios de dolores. Hay dolores más fuertes que vendrán sobre la tierra, pero hermano, que Dios nos encuentre preparados. Mira que está a tu costado, que Dios nos encuentre preparados. Alabado sea el nombre de Jesús. Vuelvo a decir que en numerosos textos bíblicos se relaciona la palabra peste con la ejecución de juicio divino, tanto sobre el pueblo de Dios como sobre las otras naciones. Aleluya. ¿Se acuerda usted cuando el Señor mandó a Moisés para decirle a Faraón que deje salir a su pueblo? Faraón endureció su corazón. Faraón no quiso dejar salir libre al pueblo de Dios, no quiso obedecer a Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios envió plagas. Dios envió plagas sobre ese país de Egipto, el país más poderoso que había, para que dejara salir al pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces vemos cómo Dios trata a través de hermanos, de estas cosas, ¿no? Enfermedades o pestes o plagas o mortandad, que son sinónimo de juicio de Dios a naciones. También lo hizo con Israel cuando ellos murmuraron, cuando, hermano, se rebeló, ¿se acuerda? Coré con un grupo de príncipes de Israel. Se rebelaron contra Moisés, querían quitarle el cargo, querían nombrarse ellos y a otros nombrar como nuevos líderes del pueblo de Dios. Se habían cansado de Moisés, hermano, y hablaron contra él, y Dios envió un juicio sobre el hermano Coré. Y entonces el pueblo le echó la culpa a Moisés, de que por culpa de Moisés el pueblo de Dios había estado muriendo en el desierto. Dios se enojó y envió una plaga que comenzaron a morir, hermano. Murieron miles de israelitas en el desierto. Y Moisés tuvo que decirle a Aarón: Aarón, corre, ponte en medio entre los muertos y los vivos y ofrece incienso al Señor para que se detenga la mortandad. Aarón fue corriendo, porque Aarón era el sumo sacerdote. Se puso, dice, entre los muertos y los vivos y comenzó a orar, comenzó a clamar y a ofrecer incienso, y Dios detuvo la mortandad. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el punto que voy es que las plagas, las pestes, las enfermedades son sinónimos de juicio de Dios que está cayendo sobre la tierra. Ahora mire usted, para que usted pueda entender que no es casualidad lo que está pasando en el mundo a raíz de esta enfermedad llamada el coronavirus. Quiero que vea conmigo y escuche atentamente lo que estaba sucediendo en esa ciudad llamada Wuhan, allá en China, antes de la aparición de este virus. Mire, hay una revista que defiende y publica sobre la libertad religiosa allá en China. Como usted puede saber, ese país de China es un país comunista, 100% comunista y 100% ateo. Es decir, ellos odian el evangelio, ellos odian todo lo que tiene que ver con Dios. Esta ciudad es la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular de China. En la actualidad, Wuhan es considerado como el centro político, económico, financiero, comercial, cultural y educativo de China central. O sea, es como una metrópolis. Ahí está centrado todo el poder político, económico, financiero, comercial, cultural, educativo. Y yo no creo que sea una coincidencia lo que ha sucedido ahí. Por ejemplo, Wuhan
Es un centro importante para la economía, el comercio, la finanza, el transporte, la tecnología y la educación. Dice que sus principales industrias incluyen la óptica, la electrónica, la fabricación de automóviles, fabricación de acero, sector farmacéutico, ingeniería biológica, entre otras. Es un importante centro de transporte con docenas de ferrocarriles, carreteras, autopistas que pasan por la ciudad y se conectan con otras ciudades importantes. Hasta ahí podemos darnos cuenta que Wuhan no es una ciudad cualquiera, no es una ciudad escondida, sino es el centro mismo de este país de China. Ahora, mire usted, el presidente de ese país, que tiene por nombre Xi Jinping, no sé si se pronunciará correctamente, es Xi Jinping, dice que ese hombre él tiene un doctorado en teoría marxista y en educación ideológica y política. Él tiene una filosofía, él tiene un pensamiento que lo ha establecido como parte de su gobierno, que es establecer y continuar y desarrollar el marxismo y el leninismo. Y cuando hablamos del marxismo, pues habla de una ideología comunista creado por Marx, y esta ideología rechaza todo lo que tiene que ver con Dios. Es más, dice el marxismo que la religión es el opio del pueblo. Amén, hermano. Es decir, que ellos son 100% ateos, y eso es lo que ellos quieren establecer totalmente en la República de China. ¿Por qué? Porque ese presidente, hermano, ha comenzado a cerrar, ha comenzado a perseguir a los cristianos que habían en ese lugar. Dice que también ese hombre está promoviendo el culto a su personalidad. No sé cuántos me están escuchando. A ver, levanten su mano, diga conmigo, yo estoy presente. Levanten su mano para que se despierte, estoy presente. Hermano, la iglesia tiene que estar atento a este mensaje, hermano. Después no me culpe de decir, pastor, nunca me habló, nunca me dijo. Estos son temas que tienen que ver con la actualidad y que nos deben ayudar a estar despiertos espiritualmente. Alabado sea el nombre del Señor. Ese hombre, aparte de querer implantar el marxismo, el comunismo, el ateísmo en toda la República de China, este hombre está promoviendo un culto a su personalidad. Quiere decir que él está promoviendo que la gente lo adore, que la gente lo adule, que la gente lo vea prácticamente como si fuera un Dios. Lo mismo que hizo Mao Zedong en ese mismo país. Entonces, hermano, prácticamente esto es una elevación a dimensiones religiosas, sagradas o divinas de este líder carismático que está gobernando ese país. Gloria al Señor. El año pasado, en el mes de septiembre, por ahí, a puertas de un evento deportivo que se iba a realizar ahí, un evento deportivo internacional, ese hombre mandó a la policía a cerrar iglesias, hermano, y dice que una de sus frases de la policía decía que el presidente Xi Jinping detesta ver cruces. Pues la cruz es un símbolo cristiano. Es un símbolo cristiano. Prácticamente ese hombre odia al cristianismo. Ahora, múltiples sitios de reunión de iglesias han sido cerradas. Pastores, creyentes han sido perseguidos, han sido encarcelados, han sido amenazados porque no quieren que se predique el evangelio de Jesucristo. Ellos quieren erradicar de China la fe cristiana. Ahora, en su constitución, ellos
tienen artículos que defienden la libertad religiosa, pero como ese gobernante entrado está implantando su filosofía, su pensamiento por encima de lo que dice su constitución. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. Ahora, yo concluyo. Permíteme de repente concluir que esa enfermedad que se haya originado en ese lugar, para mí no es una coincidencia. Aunque la teoría de la conspiración dice que ese virus ha sido creado por Estados Unidos u otro país y está soltándolo para experimentar o para matar gente y luego vender vacunas, puede ser. Pero del otro lado también puede ser que Dios, viendo el contexto actual que se está viviendo ahí, donde la gente no quiere saber nada de Dios, porque como tienen riqueza, porque ese país de China es una de las potencias económicas a nivel mundial. Pero como dice la Escritura, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia de los hombres. Entonces, sea hecho por un hombre o sea hecho, hermano, por mano divina, Dios, vuelvo a repetir, tiene conocimiento y el consentimiento para que sucedan estas cosas. Porque yo creo, como dice la Escritura, que Dios al humilde lo exalta, pero al orgullo lo va a humillar. Y no solamente habla ese principio, porque es un principio bíblico, no habla solamente a nivel de personas, sino a nivel de ciudades. Acuérdese cuando Jesús pronunció un juicio sobre Capernaum. Acuérdese, Capernaum le dijo: no, eres grande, enviado profetas, pero ni aún así te has arrepentido, ni aún así te has humillado. Y el Señor proclama que vendrá un juicio grande sobre esas ciudades. O sea, hay ciudades que capturan el espíritu del gobernante, y entonces, como este país y esta ciudad es un lugar donde se centra todo el poder económico, pues la gente se siente, hermano, como tiene dinero, tiene cosas materiales, la tecnología está a la mano, el avance tecnológico. Entonces la gente, hermano, dice: yo no necesito a Dios, no hay Dios, aleluya. Y entonces Dios tiene que hacer algo, hermano, porque hay gente, aunque habita de los chinos, Dios quiere salvar. Yo creo que en todas las naciones Dios quiere salvar a todas las personas, porque ese es el deseo de Dios. Un aplauso al Señor. Justamente Pablo escribe a Timoteo mandándole a que se oren por los gobernantes, que se oren por todos los hombres, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Y tal vez una de las formas de frenar el orgullo, porque mira, hermano, póngase a pensar: un simple microorganismo imperceptible a los ojos humanos está ahorita, hermano, está afectando, está humillando la economía y el corazón de uno de los países más poderosos económicamente hablando. Como un virus. No es una guerra de ejércitos, bombas nucleares, no. Es un virus. Y eso nos debe decir mucho a nosotros, que nada somos delante de Dios, y que tenemos que aprender a reconocer a Dios en nuestra vida, a humillarnos delante del Señor. Y no solamente eso, no solamente este país está siendo quebrantado, humillado, otros países también. Y a donde quiera llegar esa enfermedad, hasta donde pueda llegar, los hombres están desesperados, los científicos, los gobernantes están desesperados. Muchas personas están con temor en el corazón. Ya hasta las mascarillas
que usan para los hospitales ya han desaparecido en las farmacias. Pues la gente no quiere morir. Nadie quiere morir. Pero hermano, la mejor forma de protegernos es vivir en obediencia a nuestro Dios. Vivamos en obediencia. En esos tiempos, hermano, en esos tiempos son tiempos donde nosotros tenemos que tomar en serio la vida cristiana. Tomar en serio nuestro compromiso con el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Cuando dan gloria al nombre del Señor. Pero ¿cuál entonces, hermano, debe ser la actitud de la iglesia de Cristo en estos tiempos? Jesús dijo en Mateo capítulo 24, verso 6: oiréis de guerras, rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esa es la primera cosa que el Señor nos pide. No nos turbemos. ¿Qué cosa es turbarse? Es aterrarse. No se aterren. Aleluya. No temáis manada pequeña. No hay amenes. Seguramente están felices, seguro. Pero dice aquí, hermano, no os turbéis. Dígale al que está a su costado, hermano, no te turbes. El Espíritu Santo todavía está en la tierra. Su poder es más grande que el poder de ese virus, de esa plaga. Tenemos que confiar en esos tiempos. Tenemos que cuidar nuestro corazón de que no entre el pánico, que no entre el temor a nuestro corazón. Porque si Dios ha permitido que pase eso, pues por algo será. Algo Dios quiere enseñar al mundo. A alguien Dios quiere corregirlo, quiere alinearlo, quiere humillarlo, quiere hacerle entender. Aleluya, que hay un Dios en los cielos que gobierna sobre los hombres y que es digno de ser temido, de ser servido y adorado. Gloria al Señor. El hombre tiene que saber eso, hermano. Y tal vez de esa manera era la única forma de humillar una nación, como pasó con las Torres Gemelas. Justo en el centro mismo de la economía del país más poderoso, es Estados Unidos. Y no es coincidencia, no es casualidad. Eso es una forma de humillar a ese pueblo, porque ese pueblo ya estaba totalmente corrompiéndose. ¿No recuerda usted cuando el hermano René Núñez nos contaba de que para esa fecha las iglesias estaban llenas, la gente iba a las iglesias a buscar a Dios por el temor, porque pensaban que ya se venía el fin del mundo? Gloria a Dios, aleluya. Pero a veces Dios quiere juzgar al hombre así. Amén. A su nombre, hermano. Gloria a Dios. ¿Quién puede juzgar a un hombre? Puede juzgar una familia, puede juzgar una nación, porque Él es Dios. Dios grande, Dios grande, Dios fuerte, digno de ser temido. Aleluya. Y no es que Él sea malo, hermano. El más dice que Dios al que ama disciplina. Dios al que ama disciplina. A pesar que tal vez esos pueblos son comunistas y ateos y no quieren saber nada de Dios, ahí hay gente que Dios quiere salvar. Ahí hay gente que Dios ama. Aleluya. Y por causa de ellos, Dios tal vez está enviando ese juicio. Porque también hay testimonios de pastores, porque hay iglesias cristianas pocas, pero hay. Y hay pastores, bueno, hay medios cristianos que informan
Y hay, hermano, sanidades de personas que están contagiadas con esa enfermedad, pero que Dios los ha sanado por la oración. Hay personas jóvenes, dicen, que no querían saber nada de Dios, se están volviendo a Dios, están preguntando por el Señor. Aleluya. Eso, hermano, es lo que puede traer para bien el trato que Dios tiene con naciones, con familias o con hombres. Entonces, la primera cosa, la primera actitud que el Señor nos pide en tiempos como estos es no turbarnos. Diga conmigo, no me tengo que turbar, no me tengo que aterrar, porque los medios de comunicación están bombardeando, en el internet, en la televisión, en la radio, están informando al minuto si hay algún paciente o no con coronavirus. No, hermano, usted no esté pendiente si va a venir o no va a venir. Si a alguien usted tiene que esperar, no es al coronavirus, usted tiene que esperar al que viene desde los cielos. Aleluya, nuestro Salvador, aleluya. Gloria al nombre del Señor. Nosotros, hermanos, no podemos estar con temor. Es aquí en este tiempo donde tenemos que confiar en el Señor, en el cuidado de Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando dan gloria al Señor, dan aplauso. Así que no ande asustado, no ande aterrado. Uy, ¿qué va a pasar? No, vamos a cuidar que en nuestro corazón no entre el pánico. También ese mismo versículo dice, porque es necesario que todo esto acontezca. Tenemos que entender, en tiempos como estos, hermano, tenemos que entender que es necesario que todo esto acontezca. Diga conmigo, es necesario. ¿Para quién es necesario? Mire, hermano, primeramente, lo que yo puedo deducir es que por qué la necesidad de que vengan terremotos, vengan pestes, vengan hambres, es que hay muchos cristianos que se han apartado de Dios. Y cuando oigan y vean de estas cosas, ellos van a ser inquietados, convencidos a volver a Dios. Porque se van a dar cuenta que lo que un día escucharon en la iglesia acerca de estas cosas que iban a pasar, ellos van a recordarse. El Espíritu de Dios les va a hacer recordar para que se vuelvan a su Dios. Porque no hay otra explicación por la cual sea necesario que pasen estas cosas. Porque Dios no está jugando con los hombres. Dios no es un Dios malo que manda estas cosas, bueno, ahí que sufran. No, Él cada cosa que hace, aunque sea una cosa dolorosa y permite que pasemos, Él tiene un propósito divino, basado en su amor. Basado en su amor y en su misericordia. También es necesario porque creo yo que muchos creyentes, aunque están perseverando en la iglesia, necesitan afirmar su corazón. Porque todavía hay creyentes que aunque vienen al culto y aunque dicen ser cristianos, todavía están en dos pensamientos. Todavía están en el mundo un rato y con Cristo un rato. Hermano, este tiempo es para que usted y yo afirmemos nuestro corazón y nos decidamos de una vez a seguir al Señor, a serle fieles, a divorciarnos del mundo, a divorciarnos de la carne y comenzar a vivir para Dios. Dejar la vanidad, dejar el materialismo, dejar la avaricia, dejar las cosas de esta tierra para afirmarnos, hermano, porque ¿qué podrás dar tú por la salvación de tu alma? ¿Podrá todo el dinero, el oro del mundo, el petróleo del mundo ser suficiente para pagar el precio de tu alma? No, hermano. Hubo uno que pagó ese precio, un precio que nosotros nunca íbamos a poder pagar. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
Y en estos tiempos, mi hermano, tenemos que afirmar nuestro corazón. Si tu corazón todavía está desviándose para otras cosas, vuélvase a Dios, busque a Dios, dígale: Señor, ayúdame a afirmar mi corazón. Y la otra razón por la que creo yo que es necesario que todo esto acontezca es que el Señor todavía quiere salvar a muchas almas. Porque hay mucha gente que no ha escuchado el Evangelio. Hay mucha gente que o ha escuchado pero todavía no se decide. Aleluya. Y Dios está esperando también que su iglesia predique la palabra en estos tiempos. Porque la gente se está preguntando. La gente tal vez se va a acercar a ti y te va a preguntar: ¿por qué está pasando esto? Y tal vez va a decir: ¿por qué Dios permite que pase esto? Usted tiene una explicación bíblica, se lo estoy enseñando. Por eso no se duerma, escuche atentamente para que usted sepa. Porque a veces la gente, cuando no conoce la palabra de Dios, lo primero que hacen es echarle la culpa a Dios, mirarlo a Dios como malo. Pero Dios no es malo, Dios es justo, Dios es santo, Dios es recto, pero también es misericordioso. Cuando alguien se vuelve de sus pecados, Él viene y perdona los pecados. Vamos a dar un aplauso fuerte, hermano. Gloria a Dios. Otra actitud que debemos tener en estos tiempos: Mateo capítulo 24, verso 13. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia. Diga conmigo: tengo que ser perseverante. Aleluya. Perseverar quiere decir insistir, seguir, ir en pos de nuestro Señor. No rendirnos, no mirar atrás, no mirar a los costados, ni a diestra ni a siniestra. Vamos a mirar hacia arriba, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que ser perseverantes en la doctrina, porque en eso perseveraban los primeros cristianos. Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, de sus líderes. Usted no tiene por qué estar escuchando a otros líderes, a menos que usted haya desarrollado una madurez y pueda discernir y pueda desechar lo malo y quedarse con lo que le edifica. Pero si usted todavía no tiene esa madurez, entonces no abra sus oídos a cualquier viento de doctrina. Usted tiene que perseverar en la doctrina que su pastor le está enseñando. Porque en estos tiempos también van a haber, dice, falsos profetas. Van a hacer señales, prodigios, para engañar, si fuere posible, a los escogidos. Gloria al Señor. Pero cuando alguien persevera en la doctrina que nosotros hemos aprendido, que es la doctrina apostólica, que los primeros cristianos aprendieron de los apóstoles y los apóstoles aprendieron de Jesús, entonces venga el engañador que venga, no podrá persuadirnos. Sabemos en qué creemos y sabemos en quién estamos creyendo. Aleluya. Es que pastor, mire que allá la otra iglesia son iglesias grandes, tienen canal, tienen radio, nosotros no tenemos nada. Perdón, nosotros tenemos al Señor y eso basta. Gloria al Señor. Si Dios quiere nos dará un día la televisión, si Dios quiere nos dará un día la radio, pero mientras tanto valoremos lo que tenemos. Tenemos, hermanos, a Cristo, tenemos nuestra salvación. Aleluya. Y eso es lo más importante. Aleluya. Tenemos que perseverar en la doctrina. Tenemos que perseverar en la comunión unos con otros. Eso es también importante. Jesús habla en Mateo 24 que dice: unos a otros se van a entregar, se van a aborrecer entre cristianos. Porque no perseveraron en la comunión unos con otros.
Tenemos que perseverar en la comunión entre hermanos. Amén, hermanos. No puede haber aquí divisiones. No puede haber aquí, hermano, personas que piensen lo contrario, que contiendan la doctrina, que contiendan con lo que el líder enseña. No puede haber entre nosotros celos, competencias. Tiene que haber comunión. Diga conmigo, comunión. Tenemos que perseverar en eso, hermano. Somos diferentes, por supuesto. Somos totalmente diferentes. Pero es el Espíritu de Dios que nos ha unido. Y nos debemos dejar mantener unidos por Él. Porque es en la unidad del Espíritu que tenemos todos que perseverar. Alabado sea el nombre del Señor. Tenemos que perseverar en las oraciones. Jesús dijo que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia. No sea fluctuante. No digas, ay, que los otros se fueron, yo también me voy. No, usted siga adelante, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. No, pastor, pero es como a Jesús le dijeron, Señor, mira, se fueron muchos, le dijo Pedro, tú también quieres irte, le dijo el Señor a Pedro. Y Pedro sabiamente le respondió, Señor, tú tienes palabras de vida, ¿a quién vamos a ir? Gloria al Señor. Un aplauso a Jesús. En tiempos como estos debemos tener también la actitud que dice Mateo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Quién está llamado a predicar el evangelio? La iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Diga conmigo, nosotros somos la iglesia. Dígale que está a su costado, hermano, somos parte de la iglesia del Señor. Ahora, en esos tiempos tenemos que predicar el evangelio. Es cuanto más debemos predicar el evangelio. Es cuanto más debemos compartir las buenas nuevas para que el reino, para que el evangelio sea un testimonio a todas las naciones. Y entonces dice, vendrá el fin. Tenemos que predicar el evangelio. No podemos callarnos. Como dije antes, la gente a veces está preguntando, o ellos están haciendo la pregunta, o están invocando a Dios, están pidiendo ayuda a Dios. Hay personas en los países donde ya llegó la enfermedad, están clamando a Dios, están buscando a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero roguemos que en nuestro país no llegue, hermano. Amén, aleluya. Y si acaso llegare, pues hermano, que Dios nos guarde, gloria al Señor. Y estar preparado, gloria al Señor. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Apláudale, hermano. Eso dice Pablo. Pablo dice eso. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero si mantenemos nuestra vida en obediencia, la serpiente no nos va a matar. El veneno de la serpiente no nos va a matar. Ninguna plaga tocará la morada de Dios, que somos nosotros. Pero si somos obedientes. Aleluya. La otra actitud, Mateo 24, verso 42. La actitud que debemos tener en tiempos como estos. Dice Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer en tiempos como estos? Velar. Esa palabra velar significa estar despiertos espiritualmente, estar atentos espiritualmente. ¿Y cómo velamos, hermano? Orando.
Por eso el cristiano que está velando es el cristiano que está orando. No ora el cristiano solo cuando tiene problemas. El cristiano que está viviendo en estos tiempos apocalípticos, tiempos donde estamos viendo la ira de Dios que se está desatando sobre el mundo, son tiempos donde más debemos doblar nuestras rodillas. Deje la pereza, deje de ser dormilón, levántese temprano y clame por su alma, clame por su familia, clame por sus hijos, clame por sus hermanos. Es tiempo de humillarnos en oración. A esta carne no le gusta orar, pero no le vamos a hacer caso a la carne, vamos a hacerle caso al Espíritu Santo. Aunque esta carne no quiera, usted diga: no, yo tengo que orar. Aunque se quede dormido un momento, despiértese y diga: yo tengo que seguir orando. Gloria al Señor. Puede que venga hoy, puede que venga mañana, mi Señor, puede que venga este domingo, puede que venga el martes, puede que venga el jueves, no sé, pero lo único que quiero es estar listo, estar preparado. Voy a cuidar mi vestidura, voy a cuidar mi corazón, voy a cuidar mi testimonio, voy a cuidar mi comunión con Dios, voy a velar en oración. Son tiempos que debemos vivir velando en oración, para que seamos dignos de escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra. Si tú quieres escapar, esto no es para los dormilones, esto no es para los carnales. Los carnales se quedan, los espirituales se van, gloria al Señor, porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es tiempo, hermano, decisivo. Tal vez algunos todavía están como adormecidos, como que será, no será. Seguramente ya va a pasar. Qué bueno, ya va a aparecer la vacuna. Estás esperando la vacuna. Mejor ordena tu vida. Vacúnate con la oración. Vacúnate con la obediencia. Aleluya. Vacúnate con el ayuno. Vacúnate con la santidad. Vacúnate con la consagración. ¿Qué estás esperando? Alivio de lo que dice escuchar que viene ya la vacuna. Vacúnate con el Espíritu Santo. A su nombre, hermano. Alabado sea Cristo. Involúcrate en servir a Dios. Deja ya de ser uno más, de mirar. Métete en la obra de Dios. Varones, involúcrense en la obra de Dios. Dígale: Señor, ¿para qué me has llamado? No te conformes solamente con estar ahí recibiendo. Señor, tú me has llamado. Quiero ser un obrero tuyo. No sé cómo. Prepárame. Porque acuérdense, hermano, que Jesús narró la parábola de los talentos en el contexto en que estaba hablando acerca del fin de los tiempos. Habló la parábola de las 10 vírgenes y habló la parábola de los talentos. ¿En qué contexto lo hizo? Lo hizo en el contexto que él estaba hablando acerca del tiempo del fin. Porque el Señor vendrá por una iglesia que tiene encendida su lámpara, lleno del Espíritu Santo, alumbrando, lleno de aceite del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Pero también vendrá para juzgar a sus siervos, a quienes le dio 5 talentos, a quien le dio 2 talentos y a quien le dio 1 talento según su capacidad. Uno que enterró su talento, pero los otros pudieron, hermano, que sus talentos pudieran producir. Dios no te ha llamado solamente a mirar cómo el pastor hace la obra, cómo los hermanos, las otras, los pocos que quedan, hasta hermanas están involucradas y los hombres están ¿qué haciendo? Levántate, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Dile: Señor, ¿para qué me has llamado? Usa mi vida, Señor. Levántame, despiértate, aleluya. ¿Dónde están esos Danieles? ¿Dónde están esos Josué? ¿Dónde están esos Elías? ¿Dónde están esos Pablos? ¿Dónde están? ¿Hasta cuándo? Estos
Ni bien ha comenzado el año, algunos tal vez ya quieren entregar su cargo o ya no quieren hacer nada para el Señor. Qué triste, hermano. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? Con vestidos viejos, arrugados, porque la arruga es descuido. Pero dice el Señor, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando usted viene o va a un lugar con una ropa arrugada, es porque usted no se ha fijado bien de cómo está vestido. Usted no es descuidado, un descuidado. En lo espiritual es lo mismo. Cuando estamos descuidando el llamado, el talento que Dios nos ha dado. Aleluya. Aquí hay hombres que Dios quiere usar, aquí hay mujeres que Dios quiere levantar, pero están afanados, están enredados en las cosas del mundo. Gloria al Señor. Hermano, el mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Fuerte el aplauso para el Señor. En tiempos como estos, tenemos que confiar en el cuidado de Dios. En el Salmo 91, en el verso 1 al 3, Salmo 91, del 1 al 3 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Suena bonito, ¿verdad? Pero quiero que se fije conmigo en el verso 1. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo. Ojo, dice el que habita, el que vive, no el visitante. No el que va a la presencia de Dios solamente cuando tiene un problema o tiene una dificultad. Ese es un turista, hermano. Para Dios ese es un turista, un visitante. Pero uno que todos los días le está buscando, todos los días que hay culto está en la casa de Dios, todos los días está orando, está pendiente, meditando en su palabra. Ese está viviendo, habitando al abrigo del Altísimo. Dice: ese morará bajo la sombra del Omnipotente, Todopoderoso. Es decir, que el Señor lo va a dar sombra. En la hora de la prueba, Él será tu sombra. Cuando tú habitas, no cuando lo visitas, cuando tú habitas, cuando tú vives con Dios. Dice el Salmo 91, verso 9: porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. En la versión Dios habla hoy, ese verso 10 dice: no te sobrevendrá ningún mal, ni la enfermedad llegará a tu casa. ¿Lo crees? ¿No? ¿O no lo crees? ¿Lo crees? Si usted cree, levante su mano y diga: amén. Yo lo creo. Pero tienes que habitar, tienes que hacer tu morada en Dios, tienes que vivir con Dios, tienes que caminar con Dios. Estos son tiempos donde no debemos soltarnos de la mano de Dios. Son tiempos finales. Que no se endurezca tu corazón, hermano. Hermana, que no se endurezca tu corazón. Porque recuérdese que en estos tiempos dice que el amor de muchos se enfriará.
Y a veces reconozco que he notado que mi corazón se quiere enfriar, hermano. Sí. Pero yo me doy cuenta por el Espíritu de Dios que me hace ver la condición de mi corazón. Usted va a decir, usted pastor, sí, hermano. No soy de acero, hermano. Y ya imagino usted. Pero voy al punto en que usted tiene que darse cuenta cómo está su corazón por Dios. Es frío. ¿Sabe cuando en un matrimonio las parejas llevan una relación ya por costumbre? Ya no hay palabras de amor, ya no hay abrazos, ya no hay te amo, ya no hay detalles. Ya cuando duermen a 2 metros de distancia cada uno, pero viven juntos. Esa clase de amor Dios no quiere. Y cuando uno está con el corazón frío, todos están cantando y el de corazón frío está caminando, pero cuando su corazón está ardiendo, o de repente está luchando, está ahí, Señor, renuévame, Señor. Cuando el corazón está frío, no hay una alabanza espontánea, no hay una alabanza espontánea, porque una cosa es alabar porque Él dice, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Y todos dicen gloria a Dios, pero otra cosa es que uno espontáneamente sale un gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Padre, gracias, aleluya, bendito Dios, estoy en tu casa, gracias Señor. Eso es expresión de amor, pero cuando estamos fríos, así como esa columna, y nos movemos, estamos ahí, nos dormimos en el culto. ¿Por qué me digas que he orado hasta las 3 de la mañana? Mentira, hermano, aleluya, porque el que ora está despierto, el Espíritu da fuerza. Y le digo por ejemplo porque vivo esa experiencia. Porque a veces he venido y me ha tocado escuchar la palabra por medio de algún otro hermano. Nunca me he quedado dormido, hermano, de culto. A pesar que duermo a la 1, a veces a las 2, a veces, hermano, tengo que sacrificar mi sueño horas. Pero estoy despierto, hermano, porque cuido que mi corazón no se enfríe. Cuando el corazón está frío, se viene tarde al culto, hermano. No te molestes conmigo, pero cuando el corazón está frío, tarde se llega al culto. Pero cuando el corazón está encendido, es el primero en llegar. Si hay algo que hacer, dice el pastor, ¿en qué puedo ayudar? Hay que atender en algo, pastor, porque su corazón está encendido. Aleluya. Hermano, ¿cómo está tu corazón en esta hora? ¿Qué te quiere decir, hermano? Gloria a Dios. Porque cuando el corazón está frío, hermano, estamos mirando ya la hora. ¿A qué hora acaba este pastor? ¿Qué le ha pasado hoy al pastor? No me ha pasado nada, hermano. Cuando el corazón está frío, dice, no, voy a llegar tarde porque todavía seguramente debe de estar orando. Pero ¿cómo a tu trabajo no llegas tarde, hermano? Perdóname, pero ¿cómo a tu trabajo no llegas tarde? Tu trabajo estás ahí 20, 15 minutos para marcar tarjetas porque si no te des cuenta. Cuando el corazón está frío, hermano, ya no se quiere dar diezmos, ni ofrendas, ni promesas. Está frío el corazón, hermano. No hay generosidad. No hay, hermano, el sentir de ayudar la obra de Dios, de sostener la obra de Dios, porque el corazón está frío, hermano. Aleluya. Por más que estés aquí, perdóname. Por eso Jesús dijo, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aleluya. Hermano, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y usted conoce a ese Dios. Usted y yo conocemos a ese Dios. Usted y yo sabemos lo que está pasando en el mundo. No está ajeno al conocimiento y al consentimiento de Dios. Tanto para la gente en el mundo es un juicio y una llamada de atención para la iglesia. La iglesia tiene que despertar, porque Jesús dijo, cuando vean que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está
tiempo de despertarnos. Póngase de pie en esta tarde, hermano. Quiero tener un tiempo de oración con usted.